Hace ya un tiempito el Señor había puesto, ¿verdad?, una palabra para compartir hoy y queremos que sea de edificación. Para mí lo fue mientras la preparaba y oro para que sea de igual manera para cada una de ustedes. Amén. Abramos nuestro corazón porque el Señor ya empezó a hablar y sé que va a continuar hablando para que salgamos de aquí realmente equipadas para toda buena obra. Amén. No les voy a pedir que se pongan de pie, tranquilas. pueden permanecer ahí donde están. Y oramos. Señor, agradecemos tu amor, agradecemos tu presencia, agradecemos tus cuidados, Señor, y agradecemos el poder estar aquí después de meses de preparación, esperando este momento contra viento y marea y desafíos. Señor, estamos aquí. Qué privilegio, qué bendición, Señor, y te pedimos que tu palabra sea bálsamo, sea también, como dice tu palabra, espadas más cortantes, Señor, que es toda espada de doble filo, Señor, esa es tu palabra, Señor, y te pedimos que sea, que cumpla su obra, que cumpla su propósito en nosotras hoy, Señor, preparándonos, Señor, pero también transformándonos, Dios. Abre nuestros corazones para que podamos recibir tu palabra con corazón humilde y sincero y dispuesto, Señor, a que nos cambies, nos transformes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, déjame mirar aquí rapidito. Ok. Voy a leer de 2 de Timoteo, me pueden acompañar si tienen su Biblia, si no, no hay problema, pero voy a leer 2 de Timoteo 1, del 3 al 7. Y el tema de nuestro evento es equipadas para toda buena obra. Y quiero compartirles esta palabra que está también en 2 de Timoteo. Todo está basado, ¿verdad? Principalmente ahí, en segunda, en primera y en capítulo 1 y capítulo 3 de Timoteo. Así que yo vengo a hablar de una cosa que creo que es bien importante y necesaria para estar equipadas y preparadas para la obra del ministerio o para toda buena obra, va mucho más allá. Y quiero leerles, vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 1, voy a leer de los versos 3 al 7 solamente. Dice, Timoteo, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Y nos concentramos del 5 al 7, dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Por tal razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina o dominio propio, como dicen otras versiones. En este verso 5, ¿quién se dio cuenta de una palabrita que se repite? En ese verso 5, fe. Esa fe que aparentemente estaba en Timoteo, digo aparentemente, pero parece que era evidente, y así que de ahí podemos destacar la fe de Timoteo. Era evidente que Timoteo era un hombre de fe, pero no era una fe, aquellos que escogieron el curso ¿cómo se llama?, del evangelismo, ¿verdad? No es una fe ¿qué? Temporal, era una fe... pero para ¿cómo decía lo que aprendimos de los deditos? ¿Se acuerdan cuando la fe es fe salvadora? Fe salvadora, que no es una fe temporal, porque hay una fe que es la de, yo creo que esto va a pasar. Sí, yo tengo fe de que esto va a pasar. Esa no era la fe que aquí está hablando que Timoteo tenía. Dice que sabemos que era una fe salvadora, porque él
había puesto su confianza en Jesús, ¿verdad? Para salvación. Y esa es la fe que, en este caso, Pablo está destacando de Timoteo. Es un hombre de fe. Con eso ya dado como un hecho que él era un hombre de fe, y por tu fe que vino de la abuela y de la mamá, y ¿verdad? Y con eso ya dado como un hecho, Pablo le ordena a Timoteo una cosa, ¿y qué es? Aviva el fuego del don de Dios que él ya, que está en ti. O sea, que ya Timoteo había recibido una porción de Dios, ¿verdad? Aparentemente en un momento dado que Pablo oró por él e impuso sus manos sobre él. Y si usted lee ese versículo en inglés, me encanta, porque cuando dice aviva el fuego del don de Dios, en inglés dice fan into flame. Fan into flame. ¿Qué significa eso? Como cuando, ¿verdad? Cuando uno está haciendo, nosotros en Puerto Rico no somos famosos en nuestras barbacoas ni nada de eso, pero ustedes, yo sé que muchos de sus países les encanta la parrilla, ¿verdad? Y saben lo que es avivar el fuego, saben, ¿verdad? Y eso, cuando Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, eso es lo que él está diciendo, ¿ok? No es simplemente ora para que se te avive, es esa, fan into flame, el don de Dios que está en ti desde el día que yo oré por ti. Y ese don de Dios, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, se está refiriendo a eso, se refería a un llamado específico que Timoteo, yo espero que no me pase con mi amado, ¿verdad? Que dice Timoteo a Pablo y a Pablo Juan, y es que a veces cuando uno habla se confunde con los nombres. Ok, no, este don al que Pablo se estaba refiriendo era el llamado que Timoteo había recibido, en este caso, ¿verdad? De pastorear, de enseñar, de ser maestro y de otras cosas. Era un llamado específico a servir en el ministerio. Entonces Pablo le está recordando aquí y a la misma vez mandando a Timoteo a que avive el fuego de ese don, ese llamado que Dios le había dado en un momento dado. Entonces aquí Pablo le estaba diciendo claramente, dejando claro a Timoteo dos cosas. Número uno, el llamado que Timoteo tenía, ¿venía de quién? Venía de Dios, el don de Dios que está en ti. O sea, era un regalo, una gracia especial que Dios le había dado a Timoteo. Por lo tanto, si venía de Dios, él tenía que depender de Dios para ejercer lo que tenía que ejercer. Y número dos, así que tenemos claro que el llamado, el don viene de Dios. Y el número dos, por otro lado, había otra parte, que una parte venía de Dios, pero entonces había otra que dependía de quién? De Timoteo. ¿Y qué le tocaba a Timoteo? Acuérdese de eso. Avivar el fuego del don de Dios que estaba ya en él. O sea, esto es como, están las dos partes, la de Dios, pero la que le tocaba a Timoteo. Así que vaya, ¿verdad? Aplicándonos eso a nosotras también. Asimismo, hermana, Dios ha puesto en cada una de nosotras, o desea poner en cada una responsabilidad o como llaman también una asignación, ¿verdad? Un llamado específico a cada una de nosotras. Ese es el llamado de Dios. Esos son los planes de Dios. Dice la Biblia que todos fuimos llamados que Dios capacita a todos, que Dios quiere repartir dones a todos, a cada uno de nosotros. Y asimismo, como le pasó a Timoteo, es para también la iglesia de hoy y para nosotras hoy. Pero para poder ejercerlo se necesita algo más que solamente las ganas de hacerlo o el deseo nada más de hacerlo o las capacidades para hacerlo. Ahora, ¿qué necesitamos? Para llevar a cabo toda buena obra, sea lo que sea que Dios nos esté llamando, vamos a necesitar, número uno, primeramente, ¿qué es lo que destacamos de Timoteo aquí? Fe, la fe.
hay veces que podemos caer en la, no sé cómo llamarle, pero en la dinámica de servir aún en la iglesia y ayudar y servir sin ser salva, sin haber recibido la fe salvadora. Y por eso podemos servir, pero yo creo que esos son los casos donde cuando sea el momento de presentarnos al Señor, le vamos a decir, Señor, pero en tu nombre, en tu nombre hicimos esto. ¿Y qué el Señor va a decir? Apartaos de mí, yo no sé quién tú eres. Yo no sé quién tú eres, pero ¿cómo va a ser si yo hice? Para las que no sepan, ¿verdad? Mi mamá falleció hace apenas una semana. Y cuando mi mamá era un pan de Dios. O sea, mi mamá era, y todo el mundo, mucha gente que fue, pues decía, ay, que ella era tan buena. No, ella está en el cielo porque esa mujer es una santa. Y tuve la oportunidad de dar unas palabras en el funeral y a propósito quise, ¿verdad?, decirlo. Yo decía, mi mamá no está en el cielo por lo buena que era. Mi mamá está en el cielo porque un día ella reconoció que necesitaba al Señor, era pecadora a los 16 años de edad y aceptó al Señor como su Salvador. Y si hoy ella está en el cielo es por los méritos de Jesús y no por sus propios méritos. Y porque humanamente, mi mamá tenía el cielo el cielo y algo más. El cielo y algo más. Pero eso no nos salva. Y trabajar en la obra del Señor no nos salva, ni nos hace ganar un poquito, no. Solamente lo que cantábamos, la gracia del Señor, si hemos sido alumbradas y tenemos la fe salvadora, que es aquella que nos lleva a arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en el Señor. Eso es lo primero, como Timoteo, me encanta que Pablo lo dejó claro, tu fe, la fe que está en ti, por eso entonces viene todo lo demás. Así que primeramente, para llevar a cabo toda buena obra que el Señor nos ha llamado a hacer, necesitamos fe, ¿cuál? Salvadora, fe salvadora. La iglesia, hermanas, no es un escenario como si fuera un talent show. No es el lugar donde venimos a exponer nuestras capacidades y talentos. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Que tenemos que edificar. ¿Para qué? Para que ¿quién brille? Para que Cristo brille, para que Él se vea, Por lo tanto, necesitamos quitarnos a nosotros no somos el centro del escenario, del espectáculo, es el Señor. Necesitamos ser salvas. Si no lo somos, ¿verdad? Necesitamos ese paso. Y también para llevar a cabo toda buena obra, necesitamos saber a qué Dios nos ha llamado. Para poder hacer algo, tenemos que saber qué tenemos que hacer. Y Timoteo sabía lo que él tenía que hacer, porque aparentemente él lo tenía bien claro. Hay cosas, hermanas, que todas estamos llamadas a hacer, y todos, ¿verdad?, en la iglesia estamos llamados a hacer. Dios nos llama a hacer muchas cosas, a todo creyente, pero hay llamados específicos, y la Biblia lo enseña, en Primera de Corintios, en Efesios, hay llamados específicos que Dios hace. Yo recuerdo cuando yo vine al Señor, yo era jovencitita, era adolescente, pero donde yo crecí en el Señor, pues hablaban mucho de que a qué Dios te llamó, y a qué Dios te llamó, y a qué Dios te llamó. Y yo por varios añitos yo no sé. Pero ¿qué yo hacía? Bueno, si había campamento de niños, pues yo soy maestra y serví como maestra de niños. Y hacía falta, hay que venir a pintar. Pues yo iba y pintaba. Y yo, mientras tanto, yo servía en lo que hiciera falta, yo servía, hasta que llegó un momento donde ya Dios empezó a poner una carga, un anhelo por cosas específicas, y en el camino pues fui descubriendo más o menos a qué cosas Dios me estaba llamando a hacer a mí específicamente. Eso no significa que si Dios no me llamó a irme de misiones, pues yo nunca puedo ir a una misión, o que yo no puedo seguir haciendo otras cosas, pero hay cosas específicas a las que Dios nos llama a trabajar y a hacer. Y necesitamos
saber qué es. Así que si usted está aquí hoy y todavía nunca, ¿verdad?, ha sabido o ha definido qué Dios, ay Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Ore y pídale a Dios y pregúntale al Señor, ¿verdad? Que en ese proceso en el que usted está, si ya usted es salva y tiene esa fe salvadora, ¿qué cosas que Dios quiere que usted haga? Que Dios quiere para que entonces, ya sabiendo, podamos avivar ese fuego y ese llamado del Señor. Y seguimos. La gracia, esa gracia y la valentía que necesitaremos nosotras para hacer lo que Dios nos llama a hacer, no viene de nosotras. Es necesaria la intervención de Dios en nuestras vidas. Por eso Pablo le recordaba, ¿verdad?, a Timoteo, que avivara ese fuego. Nos toca a nosotras, como no sé en sus países, pero acá en Puerto Rico decimos, métele fuego. Nos toca a nosotras meterle fuego a nuestra relación con Dios. Porque es que ahí es que se aviva el fuego. No es viniendo nada más a la iglesia, esos son herramientas en el camino, como le llaman por ahí, disciplinas espirituales. ¿Verdad? De ir a la iglesia, de hacer prácticas de aquí, pero de donde emana todo es de nuestra relación con Dios. Yo no te vengo aquí a decir, ni el Señor yo creo que nos está recordando, métele fuego bueno, si te tienes que congregar más, pues congrégate más. Y si tienes que hacer unas cosas, hacer más, servir más, pero a tu relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios hoy? Yo sé que, ¿verdad?, somos humanas, tenemos altas, tenemos bajas, pero Dios nos llama a meterle el fuego a tu relación con Dios, a mi relación con el Señor. De ahí sale todo. Necesitamos separarnos para Dios y vivir una vida santa y dedicadas a Él. Y esa parte no le toca a Dios, esa parte le toca a cada una de nosotras. Dios nos llama, como el pastor oraba y nos decía, nos llama a ese desierto, ¿verdad?, a estar a solas con el Señor para poder estar, quizás escucharlo mejor, conocerlo mejor. Y continúa aquí, ¿verdad?, la otra parte, primero dice, habla de la fe, habla de aviva el fuego, y me encanta, y con esto, ¿verdad?, este es la médula del mensaje, porque dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu ¿de qué? De temor, aquí dice también de timidez, sino un espíritu de tres cosas, de poder, de amor y dominio propio o autodisciplina, como dice aquí. Y Pablo le deja claro a Timoteo, y hoy nos deja claro a nosotras también, la clase de espíritu que él nos ha dado. Y yo quiero que en eso podamos hoy entenderlo y podamos abrazarlo, porque a veces hablamos, sí, del Señor, del Espíritu Santo, que el don que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo vive, mora en nosotras, pero a veces nosotras, y lo digo por mí también, a veces no es que subestimamos, porque esa no es la palabra, yo diría que quizás como ignoramos o damos como el Espíritu Santo está en mí. Ay, gloria a Dios, amén. La Biblia dice en Romanos 8:11 que el Espíritu que mora en nosotras es el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. ¿Cómo será ese Espíritu? De poder. La palabra poder, la gran mayoría de las veces en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, viene de la palabra dunamis, que significa dinamita, ¿ok? Y cuando aquí está diciendo Pablo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de temor, sino es un espíritu de poder.
es un espíritu ¿qué es lo que está diciendo? Ni siquiera es fuerza, es dinamita. ¿Qué hace la dinamita? Explota. Explota. No es que te hace nada más fuerte, más resistente, es que explota. Y Pablo, ya empecé, y Pablo le está diciendo le está recordando a Timoteo el espíritu que tenemos, que Dios nos ha dado, que es Dios mismo, es un espíritu de poder. Y hay veces, como les dije, que hay veces y sin querer, de manera inconsciente, yo creo que como que subestimamos eso, o lo ignoramos o lo olvidamos, el tipo de espíritu que mora en nosotras. Y ese poder, pensaba yo y meditaba, que primeramente actúa en nosotras para salvación. Para mí, yo no sé ustedes, pero para mí, una de las cosas más difíciles es venir al Señor, humanamente hablando. ¿Cuántas de ustedes aquí conocen a alguien y hasta quizás están orando por alguien para que se salve? Un familiar. Y llevan una semana orando por ellos. Años, ¿verdad que sí? Años. Y les pasa a ustedes que dicen, pero no entiende, yo le hablo. ¿A cuántas les pasa? Pero no, qué difícil, ¿verdad? Y sin embargo, un día nos pasó. ¿Cuántas de ustedes pueden decir que ustedes antes no creían y que hoy o que eran reacias y consideran, wow, qué milagro que yo crea hoy? ¿Cuántas de ustedes caen en esa? ¿Acaso eso no significa, no necesita un milagro? La salvación no requiere como que una intervención milagrosa de Dios. Pues ese poder de Dios primeramente actúa para salvación, para poder salvarnos. Porque es que se necesita mucho salvar al pecador. Y ese poder actúa primeramente para salvación, pero también actúa para transformarnos. Pensaba también yo, mientras, ¿verdad?, me preparaba esto, que el pecado, a veces yo le he dicho al Señor muchas veces, dice, Señor, yo soy un desastre, gracias porque tú me amas y me tienes tanta paciencia porque yo soy un desastre. A veces me siento así. ¿Soy yo nada más o alguna? No, yo que ustedes se sienten. El pecado, hermanas, el pecado nos ha dañado tanto, a una más que a otra quizás, pero el pecado nos tiene maltrecha, nos ha dañado demasiado y nos ha dañado tanto que se necesita un poder sobrenatural para cambiarnos, para santificarnos, para sanarnos y para restaurarnos. Y ese es el poder que actúa en nosotras. Ese es el poder, ese es el espíritu que Dios nos ha dado, un espíritu que es capaz de explotarnos y de transformarnos y de cambiarnos y de hacer lo que tenga que hacer para convertirnos en nuevas criaturas, como dice la Biblia. Eso es la maravilla del Evangelio. Mucha gente cree en muchas cosas, pero yo creo que el único religión, si la vamos a catalogar, ¿verdad?, que cambia y transforma de verdad es el Evangelio, Cristo en uno. Hay veces que estamos mucho más interesadas y enfocadas en ver el poder de Dios manifestado en el exterior, en sanidades, en milagros, en provisión, más en lo exterior que pasa afuera que en lo que ese poder de Dios puede hacer en mi vida. Y yo creo que Dios nos está llamando a reflexionar y anhelar que esa dinamita primero nos explote a nosotras para transformarnos, para cambiarnos, para restaurarnos. Como les dije en Romanos 8, el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder, es el mismo Espíritu que habita en cada una de nosotras. El Espíritu de Dios, hermanas, que Dios nos ha dado es un espíritu de poder. Y segundo, el espíritu también que Dios nos ha dado es un espíritu de
amor. Ay, que esa parte nos gusta. El primer y gran mandamiento se trata de ¿qué? De amar. Amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo, dice la Biblia. Es imposible vivir la vida cristiana y no amar como Jesús amó. Jesús es el estándar. Muchas veces ama al prójimo como yo los he amado, amen ustedes. Como yo los he amado, amen ustedes. Él es la medida, Él es el estándar. Y ese amor puesto en práctica lo vemos en 1 Corintios 13. Esa es la descripción perfecta del amor, ¿verdad? Dios nos ha dado un espíritu de amor para amarlo a Él, primeramente, poder amarlo a Él y también para poder amar a los demás como Él nos pide que le amemos. Dios nos ha dado un espíritu de amor para perdonar, porque que mucho tenemos que perdonar, ¿verdad? Ese espíritu de amor nos capacita para dar, para ayudar, para soportar, para apoyar a otros. El amor es parte del fruto del Espíritu, ¿verdad? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Por lo tanto, si procuramos vivir en el fuego de su Espíritu, vamos a ser capaces de experimentar nosotras y también manifestar el amor de Dios como Él desea que lo vivamos. Así que Dios nos ha dado ese espíritu de amor. Si usted se siente incapaz de amar, incapaz de perdonar, incapaz de métele fuego. Aviva el fuego porque Dios te ha dado un espíritu que es de amor, que tiene la capacidad para amar como Él nos ha amado a nosotros. Y último, Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio o autocontrol. Y aquí es que esta parte, como que yo decía aquí, ¿por qué casi? Dios nos ha dado espíritu de amor, Dios nos ha dado de poder, pero el dominio propio como que yo creo que nunca lo mencionamos mucho. No nos gusta ese último, o no sé, pero qué importante, qué poco hablamos de esto, pero el espíritu es, y de hecho, es parte del fruto del espíritu. ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia. Yo creo que es que lo dejaron para lo último y se nos olvida. ¿Cuál es? Templanza. ¿Qué significa templanza? Significa moderación, sobriedad y continencia. Contrólate. Y siempre, ¿verdad? Yo creo que siempre recordamos los lindos, los primeros. Ay, el amor, el gozo, la paz del Señor. Pero también el fruto del Espíritu es templanza, que es ese dominio propio, ese control. Es la capacidad de aguantarnos y controlarnos. Contrólate. Controla la lengua, controla muchas cosas. Es saber decir que no, cuando hay que decirlo. Callar cuando hay que callar. Caminar cuando queremos correr. Es esa capacidad de controlarnos en muchos aspectos. El dominio propio nos deja sin excusa para pecar. Porque nosotras no debemos acostumbrarnos o pensar que yo soy débil porque soy humana, porque para pecar o para practicar el pecado como si nada, porque Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio para no pecar, para separarnos para Dios, para ser santas para Dios y cuando venga la tentación poder decir, no, eso a Dios no le agrada. Eso a Dios no le agrada, no, eso no conviene. Dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Por lo tanto, no, yo puedo decir que no. Controlarnos en muchos aspectos. Dios te ha dado ese espíritu. Dios nos ha dado un espíritu de control. Y aplíquelo para muchas cosas, no solamente para lo espiritual. De control para callar cuando hay que callar, para no ofender cuando no hay que ofender. Para controlar la boca también, el apetito. Claro que sí, claro que sí. Para comer cuando puedo comer o no puedo no comer cuando no deba comer, para tantas cosas. Para levantarme temprano, ay no, yo quiero dormir más. No, mire,
tiene que acostarse temprano, tiene que levantarse temprano. Esto es ejercer control sobre nuestra vida. Y Dios nos ha dado ese espíritu. Eso no suena muy espiritual, pero es muy espiritual. Porque la templanza es fruto del espíritu. ¿Y sabes qué? Yo escuché hace poco, creo que estábamos juntas algunas de nosotras, Dios tiene dominio propio. Porque no nos consume. Dice la Biblia que si no fuera por su amor, Él nos hubiera consumido. Y para Él no consumirnos, ¿qué Él hace? Él espera. Él se controla. ¿Por qué Él no ha venido a buscarnos? Yo creo que Él está loco por venir a buscarnos, pero es paciente, porque Él quiere que todos se salven, Él quiere que todos escuchen y Él espera. Nuestro Dios es un Dios que se controla. Y ese es el poder que actúa en nosotras. Ese es el espíritu que para poder ejercer, para estar preparadas para la obra, esa obra tiene que empezar en nuestra vida. Y no con nuestras capacidades, gloria a Dios por las capacidades, gloria a Dios por los maestros en la iglesia, por los pastores en la iglesia que nos capacitan, que nos ayudan, que nos aconsejan, que nos enseñan, pero todo comienza con nosotras con Dios, nosotros con Dios, la obra de Dios en nuestra vida, que nadie más la puede hacer, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni el pastor, ni el líder de CCD, ni nadie puede empezar la obra en tu vida y hacer un cambio evidente en tu vida más que tú y más que yo, con Dios. Y Él te ha dado, dándonos el Espíritu Santo, nos dio todo lo que necesitamos para que la obra de Dios se cumpla en nosotras y entonces nosotras poder estar preparadas para lo que Dios nos llame a hacer. Así que, para concluir, creo que cogí un poquito más, para estar equipadas o preparadas para toda buena obra, número 1, es 100% necesario tener fe, ser hijas de Dios, conocer al Señor. Número 2, es 100% necesario vivir con el fuego del don de Dios avivado en nuestras vidas. Pero para esto es 100% necesario vivir en el Espíritu y no en las obras de la carne, como Gálatas nos llama también a hacer. Dejando que el poder de Dios nos transforme, nos sane, nos restaure, siendo amadas por Dios, amarlo a Él y amar a los demás, y restringiéndonos de los placeres propios para vivir para Dios. ¿Qué tal si oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra que nos recuerda, Señor, tu amor por nosotras primeramente, tus cuidados, Señor, pero también nos recuerda qué tenemos que hacer. Y hoy, Señor, tú nos llamas a avivar el fuego del don que tú has puesto en nosotras, Dios mío, y sabiendo y recordando la clase de espíritu que tú has depositado, Señor, en nosotras, que eres tú, es tu Espíritu Santo, es tu presencia, eres tú mismo, Señor. Padre, tú, en otras palabras, lo que tú quieres, Señor, es que nosotras intimemos contigo, seamos llenas de tu Espíritu Santo, para entonces nosotras poder decir que sí a tu llamado, de poder trabajar, poder echar manos a la obra. Pero comienza con nosotras, Señor. Comienza con nosotras. Esa es la mejor manera para luego estar nosotras preparadas. Llénanos de ti, Señor, para vivir en el poder de tu Espíritu, en el amor y en el dominio propio, Señor. Ese es el Espíritu que tú nos has dado. Ayúdanos a cada una, Señor. Llénanos de ti, Señor. Pon en nosotras el deseo de avivar ese fuego que tú has puesto en nosotras, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén.